Muchas gracias. Igualmente no tengo ningún conflicto de interés. Bueno, vamos a platicar un poco acerca del queratocono en niños, que lo estamos viendo con mucho mayor frecuencia ahora los oftalmólogos pediatras. Ya sabemos que existen hallazgos importantes como el signo de Monson, las estrías de Vogt en el estroma corneal, el anillo de Fleischer, las sombras en tijera, que nosotros que hacemos mucha retinoscopía las vamos a encontrar. Normalmente se manifiesta alrededor de la pubertad y progresa hasta la tercera o cuarta década de la vida. Dependiendo del país, pues es la frecuencia en cómo lo vamos a encontrar. Los oftalmólogos pediatras vemos muchos de estos síndromes. Entonces es importante que sepamos que los pacientes que tienen cualquiera de estas condiciones pueden desarrollar un queratocono y tenemos que estar atentos a ello. Su etiología es genética, ambiental, por supuesto atópica y endocrina. Pero ¿cuáles son las diferencias del queratocono en los niños respecto al del adulto? Primero, que el diagnóstico es más difícil por todo lo que ya vamos a ver a continuación. Dos, mal apego al tratamiento. La evolución es más rápida, está muy relacionada con alergia. El 80 o más del 80% es en niños y normalmente son conos mucho más centrales. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Lo vamos a inferir por la historia familiar, por la dificultad de lectura. En los niños con alergias es muy importante que los busquemos. Cambios frecuentes en la refracción, ven con dificultad el 20/20 y aunque sabemos que el 20/20 no se alcanza, sino en algunos niños hasta los 7 años de edad, tienen cambios, como ya les dije, frecuentes en la refracción y dificultad a veces en la lectura o dificultad para alcanzar la mejor visión para su edad. Hay muchos estudios acerca del queratocono en los niños, pero miren de 152 pacientes, 288 ojos en un hospital en Taiwán estudió a 20 pacientes pediátricos, 37 ojos y encontró esto que me parece que debemos de acotar. Los pacientes pediátricos progresaron significativamente más rápido en errores refractivos, incluyendo esferas, cilindros y equivalentes esféricos, las queratometrías en justamente este estudio. Como ya les dije, está muy relacionado con alergia. Los pacientes con cono presentan frotamiento hasta en el 91% y hay efectos mecánicos y aumento de marcadores inflamatorios. Esto es algo que nosotros podemos modificar si tratamos la alergia. ¿Pero por qué frotarse los ojos puede producir queratocono? Bueno, pues porque aumenta la temperatura corneal y altera el metabolismo. Además, produce adelgazamiento epitelial, aumenta las concentraciones de mediadores inflamatorios, produce picos de presión intraocular, desplaza las fibras del colágeno del ápex corneal, produce cambios en los queratocitos por el trauma y apoptosis de los mismos. Y vean este estudio del doctor Oscar Alvis de México. Él me parece muy interesante que lo comentemos en su estudio reciente que comparó la influencia de la altitud en dos diferentes tipos de tonometrías, reveló que el grupo con queratocono que incluyó tuvo un cambio significativo en el grosor central corneal relacionado con la altura. Estamos hablando de la altura de las ciudades. Bueno, esto ya lo sabemos, los mecanismos de desarrollo del queratocono. Y también sabemos de la importancia de justamente en los niños que tienen astigmatismo mayor a una dioptría, bueno, pues buscar intencionadamente a los queratoconos. Esta palabra del gold estándar a mí no me gusta mucho y siempre en mis conferencias lo menciono porque eso significa que pues las demás pruebas las dejamos de lado, pero efectivamente no existe un gold estándar para el diagnóstico de queratocono en niños y adolescentes. Las implicaciones en los índices topográficos son de suma importancia e impacto en estos casos y la detección de anomalías en la superficie corneal posterior, ojo, en la cara posterior, en pacientes clínicamente normales ha presentado un gran avance. Bueno, la topografía corneal es fácil, es cómoda, no es invasiva. Nos da el eje exacto del astigmatismo, nos permite hacer un estudio de progresión y nos da el diagnóstico de ectasias. Yo tengo este aparatito que es un biómetro de la marca Topcon Maya que me da mucha información. Obviamente, si yo tengo la sospecha de que tengo un paciente con cono, le voy a pedir un Pentacam, de lo cual más adelante les voy a platicar. Pero entonces, ¿a quién le pedimos topografía? ¿A todos los niños? No, le vamos a pedir a pacientes con alergias oculares, a niños que viven en grandes alturas, como por ejemplo en la Ciudad de México, o en Bogotá, o en el Ecuador, por ejemplo. Niños que habitan en zonas con gran prevalencia de queratocono, niños con síndrome de Down o enfermedades de la colágena, ya hablamos de los síndromes al principio de la plática,
y niños con historia familiar de queratocono. A mí me gusta mucho este aparato porque nos va a dar una reconstrucción en tercera dimensión, ahorita lo van a ver, de la cara anterior de la córnea. Y de esta manera nosotros podemos mostrarle al paciente cómo se está modificando su córnea. Vean qué bonito, cómo se ve. Aquí les voy a mostrar otro. Espérenme, ya se me... Espérenme. Vean. Entonces, cuando el paciente dice, oiga, pues ¿cómo está mi córnea que me está saliendo un pico? Pues más pico que ese no hay, ¿va? Entonces, este sistema me ha gustado y lo he estado utilizando mucho en los últimos 3 años, justamente porque me permite hacer una reconstrucción en tercera dimensión de la cara anterior de la córnea del paciente. Bueno, el Pentacam, este es el estudio de elección porque gracias a sus índices nos permite la evaluación de las superficies corneales, de las caras anteriores y posteriores y por supuesto la paquimetría. Ven este estudio, que me parece también sumamente importante. Es un estudio que se hizo en el Royal College of Ophthalmology y que habla acerca de los índices, de los diferentes índices de diagnóstico en Pentacam. Y bueno, este estudio lo que aporta es que el Pentacam puede diagnosticar con exactitud los conos en los niños. Este otro estudio que nos habla acerca también de los parámetros de detección del queratocono nos habla de que no se desarrolló antes de los 11 años, lo que ya les dije al principio, el cono se ubica más centralmente y los índices topográficos son el mayor valor e impacto en estos casos antes de que el queratocono se manifieste fácilmente. Es decir, francamente, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces los hallazgos topográficos van a estar presentes primero, antes de que el paciente tenga una clínica de queratocono. Bueno, el tratamiento pues obviamente es evitar la progresión, puede ser tratamiento médico, recomendar no frotar, antihistamínicos, quirúrgicos, el crosslinking, ahora vamos a hablar de eso. Gafas blandas, lentes de contacto blandos, lentes esclerales, anillos, trasplante y todo lo que ustedes ya conocen. Bueno, el crosslinking corneal es el único tratamiento para evitar la progresión del queratocono y evitar el eye drops. Estabiliza y fortalece la córnea al inducir la reticulación de fibrillas de colágeno y en Estados Unidos por la FDA está aprobado en niños a partir de los 14 años. Bueno, hay muchos estudios acerca de crosslinking, básicamente pues todos hablan de que es un tratamiento eficaz para detener la progresión del queratocono. Miren este otro estudio que me parece interesante comentarlo. UVA significa Under Correction Visual Acuity, entonces distance, es decir, la visión no corregida en visión lejana no varió significativamente en los pacientes con queratocono, pero la visión a distancia mejor corregida mejoró significativamente. Qué interesante saber que no solamente en algunos pacientes mejoró la estabilidad del queratocono, sino además también mejoró la visión mejor corregida. Y miren esta tabla que viene justamente en este artículo, donde revisa otras series de pacientes con queratocono, donde habla acerca justamente de la estabilización en los diferentes meses posterior a la aplicación de crosslinking. Este otro estudio nos habla también de que el efecto de crosslinking podría no ser tan duradero como en los adultos. Esto necesitamos mucho más estudios. Y algo que quiero puntualizar es que recomendamos no esperar a que se documente la progresión en niños y adolescentes cuando se tiene la evidencia topográfica del queratocono. Les presento rápidamente este caso clínico. Es un niño que yo conozco desde muy chiquito, tiene 15 años, se le hizo cirugía de estrabismo por exotropia hacia 4 años y vean ustedes cómo desde diciembre de 2013 empieza a progresar el cilindro, menos 4.50, menos 5, menos 6.25, menos 8 y actualmente tenía menos 10.25 y menos 8.75. Entonces, bueno, pues decidimos hacerle. Ahorita les voy a mostrar un crosslinking, esa es la topografía que yo tomé, le pedimos un Pentacam. El Pentacam, pues si se fijan, no estaban ustedes viendo con claridad los índices, pero pues se ve relativamente normal, pero les hablaba yo al principio de la importancia de valorar la cara posterior. Y es ahí cuando vemos que tiene un queratocono frustro y decidimos hacer un procedimiento de crosslinking. Para que quien no sepa cómo se hace, bueno, pues la verdad es un procedimiento muy sencillo, tenemos que hacer una desepitelización con alcohol y posteriormente tenemos que raspar todos los bordes, lavar muy bien
Les comentaba hace un momento que tenemos que desepitelizar toda la superficie corneal. Aquí estamos utilizando este instrumento para terminar de barrer el epitelio. Aplicamos riboflavina y dependiendo del protocolo es el tiempo que vamos a dejarlo. Hay protocolos de 15, 20, 30 minutos y posteriormente vamos a hacer la aplicación de, ahora sí, la luz ultravioleta, la exposición a luz ultravioleta. Y de esta manera nosotros vamos a tratar con crosslinking a estos pacientes. Al finalizar es muy importante lavar y en los niños sobre todo hablar con los padres para decirles que los primeros, digo en los adultos también, pero es interesante que recordemos que esto es un procedimiento que la recuperación es dolorosa y que los primeros 3 días son los más complicados y debemos comentarlo con los padres. Bueno, tuve la oportunidad de publicar toda la información que les compartí aquí en el Acta Estrabológica, que es el órgano de difusión de la Sociedad Española de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. Quien guste lo puede consultar ahí. Entonces, ¿qué era lo que ya sabíamos de queratocono en niños? Que está muy relacionado con alergia, que hay que evitar que los pacientes se froten los ojos, que hay que cuidar la progresión del astigmatismo y el uso de anteojos como primera barrera. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber? A diferencia de los adultos, es más agresivo y de progresión más rápida. Debe pedirse una topografía a todo niño con cilindro progresivo, considerar lentes esclerales para mejor visión y valorar el crosslinking. No tratarlo nunca es una opción. Muchas gracias.